de cómo se observa el pecado, de cuáles son sus consecuencias, de cómo ser libre del pecado y cómo un cristiano lucha con el pecado. Es muy interesante este pasaje, como todos los de las Escrituras. ¿Qué es el pecado? ¿Cómo se observa? ¿Cuáles son sus consecuencias? ¿Cómo ser libre del pecado? Y cómo el cristiano lucha con el pecado. Así que entremos a nuestro texto y miremos el versículo 4, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, para tener presente la definición de pecado. Definición de pecado. Dice la Escritura: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Aquí tenemos una definición que nos presenta el apóstol Juan sobre el pecado. Infracción de la ley. Para poderlo ampliar, el hombre, por su desobediencia, quedó en rebeldía ante Dios y peca con sus pensamientos. Mateo 5:28. Con sus palabras. Efesios 4:29. Con sus acciones. Jeremías 44:4. ¿Sí? Así que debemos seguir explorando un poco más el significado de pecado. El pecado es rechazar e ignorar a Dios. El pecado es rechazar, ignorar a Dios en el mundo que Él mismo creó, rebelándonos contra Él a vivir para nosotros mismos, violando su ley. Quiero volverte a repetir esta definición. El pecado es rechazar e ignorar a Dios en el mundo que Él mismo creó, rebelándonos contra Él al vivir para nosotros mismos, violando su ley. Así que el pecado es rebelión contra la ley de Dios. Es no hacer lo que Él quiere para nosotros. No vivir como Él nos ha llamado a vivir. Y por tanto, no ser lo que Él nos ha creado para ser. El pecado es vivir sin referencia a Dios, sin contemplarlo, que debe ser lo más importante el pecado de la vida de un creyente. Entonces, cuando no vivimos como Dios quiere, violamos su ley y todo lo que Él nos ha provisto, su amor, su cuidado, y para que vivamos en plenitud. Fijémonos que todo está diseñado con reglas. En la familia hay reglas, en una congregación hay reglas, en la sociedad hay reglas, pero el hombre no quiere reglas, pero eso sí, las desea imponer. Él no las quiere, pero él las desea imponer a los demás. Esa es la gran contradicción, eso es el pecado. Recordemos que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, nos enseña el libro de Génesis. Y Dios le dio una regla, un mandato, allí en el huerto del Edén. ¿Qué le dijo Dios al hombre? Le dijo que no debería comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Una regla, un mandato. ¿Y qué hizo el hombre? Desobedeció.
y llegaron las consecuencias para toda la humanidad. Es a partir de allí que el hombre experimenta miedo, soledad, frustración, queja, descontento. Todo eso lo hemos experimentado en mayor o en menor grado en algunos momentos de nuestra vida. Así es. Y vamos a poner un simple ejemplo. Los bebés que están acostumbrados a sus padres vienen a cuidarlo a otra persona. ¿Cuál es la reacción del bebé? Llorar, el llanto. Es un bebé, pero él siente peligro, peligro. Así es, así somos después de la caída. El panorama del hombre sin Dios es desolador, es sin esperanza. Teniendo una definición del pecado, de acuerdo a lo que nos dice el apóstol Juan, de que todo aquel que comete pecado infringe la ley, porque el pecado es infracción de la ley de Dios, de sus normas, de lo que Él ha dejado. Entonces podemos analizar ahora cómo se observa el pecado, cómo se observa. Y para ello vamos a mirar el versículo 8 de nuestro pasaje, el 8. ¿Cómo se observa ese pecado? Dice el versículo 8 de nuestro pasaje central: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y dice allí: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En este texto entonces se nos describe que quien practica el pecado es del diablo. Es importante señalar que la práctica es algo habitual, algo que no se puede controlar. ¿Por qué no se puede controlar? Porque es esclavo. El hombre sin Dios es esclavo del pecado. Y entonces, eso es una práctica. ¿Y entonces qué hace el hombre? Pues se autojustifica. ¿Sí? Ampliemos un poco lo que dice Juan allí de este tema del que practica el pecado y del diablo, con el pasaje de Juan 8:44. Juan 8:44. Dice la Escritura: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Así que esa persona que practica el pecado se parece al diablo, porque viola las normas de Dios, las leyes de Dios. Vemos en el pasaje de Juan 8:44 que se nos dice del pecado del homicidio y también de la mentira, ¿cierto? En lo que se observa ahí de Juan 8:44. Y si traemos esa información a nuestro texto y lo miramos en qué era lo que estaba sucediendo con los receptores de la carta, es que habían aparecido los gnósticos, y los gnósticos traían mentiras. Ellos decían lo siguiente, que no había problema con el pecado. Así que si no hay problema, pues se puede practicar.
ya que el argumento de los gnósticos era el siguiente: el interior está limpio, lo de afuera no importa, porque no sirve. Es decir, el espíritu está bien y el cuerpo es malo. Así que ellos estaban trayendo mentiras. Y con esas mentiras, el diablo gana terreno, ya que el diablo desea ver a la gente en el infierno y lo hace por medio de propagar la mentira. En Génesis capítulo 3, versículos 1 al 6, tú recuerdas algo de esa historia. El diablo tentó a Eva con el único fin de separarla de Dios. Entonces, ahora, a raíz de esa situación, porque el hombre tomó su decisión y se separó de Dios, la humanidad refleja una decadencia de todo tipo. Esa decadencia hace parte de las tinieblas y se observa en lo moral, en lo físico, en lo intelectual y en lo espiritual. En lo moral, las personas son seducidas por el pecado. ¿Y sabes qué? Ellos observan el atractivo de lo malo y entonces resultan desobedeciendo a Dios. Santiago 1:14 nos dice lo siguiente. Santiago 1:14 dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Por eso decimos, las personas son seducidas por el pecado y observan el atractivo de lo que es malo. Ejemplos prácticos. El joven le parece bien rebelarse contra sus padres, pero el joven argumenta: es que no me dejan salir, vivo muy aburrido y frustrado. Como los demás sí disfrutan de esta vida, pero yo no puedo hacerlo. Si ves el atractivo de lo malo. Miremos el caso del adulto. El adulto le parece bien irrespetar a las autoridades. No entiende que las autoridades son puestas por Dios. Y le parece bien ello. Y así se la pasa a la gente, inconforme con todo. Miremos la parte física, la enfermedad. ¿Qué hace? La enfermedad hace que la gente lleve a culpar a Dios por lo que está viviendo, o blasfeme contra Dios, a mostrar su rabia por lo que sucede, o en otros casos solamente busca a Dios para la sanidad, no más. Job 2, 4, 5 nos recuerda lo siguiente: respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Si ves, si llega la enfermedad, la gente siente rabia, pero fácilmente puede empezar a buscar culpables. Y dice Dios: ¿pero por qué a mí? El pecado. Ahora, sabemos que enfermarse trae molestias, claro que sí, a nuestra vida. Puede traer aún queja, pero ¿qué debe hacer un hijo de Dios? Un hijo de Dios se concentra es en lo celestial, no en lo temporal, y debe aferrarse con todo su ser a Dios, porque es el único que brinda consuelo, paz, sanidad y esperanza de vida eterna. Sin embargo, el hombre sin Dios no tiene consuelo, no lo tiene, no tiene consuelo. En la parte intelectual,
El hombre caído le gusta seducir a las personas con falsas ideologías, falsas enseñanzas y aún falsas doctrinas para que caigan en el error. Primera Timoteo 4:1 nos recuerda lo siguiente. Primera Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Así que el ser humano se inventa cosas que no dice la Biblia, trae teorías, trae filosofías, tienen un fin: engañar. Por ejemplo, la respuesta de muchas personas es: tantas religiones, ¿cómo saber cuál dice la verdad? Otros dicen: bueno, todas las religiones conducen al cielo. Y así vive el hombre, en un círculo sin conocer la verdad, tristemente. Espiritualmente, las tinieblas aprovechan cualquier oportunidad para arrebatar la palabra de Dios sembrada en el corazón de las personas. Esto nos lo recuerda Mateo 13:19, ¿no? En la parábola del sembrador, ¿sí ves? Cuando dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Así que vemos todo lo que hay en las tinieblas, todo lo que afecta al ser humano. Y todo eso es por el pecado. Eso se reduce en una palabra: pecado. Así que observamos que el hombre sin Dios rechaza su autoridad, pero también rechaza esa autoridad con sus pensamientos, rechaza esa autoridad con sus palabras, rechaza esa autoridad con sus acciones. Pero si eso fuera poco, ¿sabes qué hace más el hombre? Habla mal de la gente, no le gusta la comunión, las mentiras son su pan diario, vive frustrado porque no tiene y lleno de codicia por desear eso que no tiene. Así que eso trae consecuencias. Y ese es nuestro tercer punto: las consecuencias. Hemos visto qué es el pecado. Hemos visto cómo se observa el pecado y ahora miremos las consecuencias del pecado. Versículos 6 y 7 de nuestro pasaje central. Versículos 6 y 7 de nuestro pasaje central. Dice la palabra: todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, las consecuencias son el engaño, vive engañado, que no conoce de Cristo, no lo ha visto, no lo ha experimentado. Y al no conocer a Cristo, está separado de Él. Y entonces vivirá en este mundo sin esperanza. Esas son las consecuencias. El engaño, no conoce de Cristo porque no lo ha visto, no lo ha experimentado. Y al no conocer a Cristo, está separado de Él. Recordemos lo que nos dice Romanos 6:23. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, muchas personas no observan cuán serio
es el tema del pecado. Y aquí uno podría preguntarse, ¿será que esa persona quiere seguir experimentando descontento en su vida? ¿Quiere seguir con la murmuración en su vida? ¿Quiere seguir con la insatisfacción en su vida? ¿Con la queja? ¿Quiere seguir sus días pasándolos sin consuelo, sin esperanza? Pero algo más triste, ¿no? ¿Quiere pasar la eternidad en el lago que arde, fuego y azufre? ¿Será que esa persona quiere seguir persiguiendo sus sueños y darse cuenta que nunca se va a saciar? ¿Será que se dará cuenta que va a perseguir sus sueños pero nunca se va a saciar? ¡Nunca! ¿Será que esa persona quiere seguir pasando por encima de los demás y pensar que tiene la razón? ¿Será que quiere seguir con la amargura y seguir generando conflictos? Todo eso es pecado. Pero el pasaje de Romanos 6:23 dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es que vemos el pecado y mirando ese pasaje de Romanos 6:23, observamos que Cristo es el regalo, Cristo es el favor, Cristo es la gracia de Dios, Cristo es el obsequio. Vivir sin esperanza o vivir para Cristo. Y eso nos llevaría a nuestro siguiente punto, ¿no? Ya vimos las consecuencias. Ahora, ¿cómo liberarse uno del pecado? Volvamos a nuestro texto y miremos allí el versículo 5 y también el 6. Versículo 5 de nuestro texto. Dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Ahora, qué interesante esta declaración frente al problema. Es que hay un problema para el hombre. ¿Cuál es el pecado? Su forma de ser, eso es un gran problema y que no lo admite. Pero qué esperanza nos trae aquí el apóstol Juan y por supuesto a sus lectores que estaban invadidos de esas enseñanzas de los gnósticos. Entonces Juan le dice a sus lectores, Cristo apareció para quitar nuestros pecados. Así es que eso es alentador. Eso ya es esperanza, eso es amor. Cuando nosotros vamos a Juan 1:29, la Escritura dice lo siguiente en Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Qué declaración llena de esperanza. Como resultado de la expiación vicaria de Cristo en la cruz, los creyentes hemos sido apartados del pecado ahora para santidad. La anarquía que nos identificaba cuando no creíamos en Cristo, ha sido quitada esa anarquía. Así que vivir de forma pecaminosa es opuesto a la obra de Cristo, de quebrar el dominio del pecado en la vida del creyente. Pero también, cuando nosotros seguimos examinando el texto, nos damos cuenta de que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y otro punto que vale la pena reseñar, dice que no hay pecado en Él. Cristo no cometió pecado.
Segunda a los Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué hace el pecador? Se acoge al que no tiene pecado para tener una vida parecida a como es él. ¿Qué hacemos nosotros? Nos acogemos al que no tiene pecado. A él nos acogemos los hijos de Dios para parecernos a él, al que no tiene pecado. Así que hoy tenemos muchas personas que dicen que son de Jesús, pero no viven para él. Y es que no han entendido qué es el pecado. Y no han entendido cuál es la solución para el pecado. Cristo es la esperanza para el pecado. Él vivió una vida perfecta. Cuando fue tratado injustamente, no se quejó. Cuando murmuraron de él, no devolvió murmuración. Él se sujetó a las reglas de Dios. Él no codició, él no mintió, él honró a sus padres. Él fue a la cruz teniendo esperanza, para dar esperanza a aquellos que confían en él, a aquellos que creen en él. En Cristo no hay mancha, no hay pecado. Y fíjate que cuando tú tienes esas actitudes, estás deshonrando a Cristo y estás pecando. Debes entender muy bien cuál es el significado del pecado. Lo debemos entender muy bien. ¿Para qué? Para correr a Cristo. Ahora, esto nos debe llevar al siguiente punto, que es el último. El cristiano y su lucha con el pecado. El cristiano y su lucha con el pecado. Nos faltan ver los versículos 9 y 10 de nuestro pasaje central. Dice la Escritura en esos dos últimos versículos: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Fijémonos que estos dos últimos versículos nos ayudan a entender cómo los cristianos debemos luchar con el pecado. El pasaje nos hace una referencia a los nacidos de Dios, al nuevo nacimiento. Así que el nuevo nacimiento es una prueba de no practicar el pecado. El nuevo nacimiento es una prueba de no practicar el pecado. Así es. Si hemos nacido de nuevo, no vamos a practicar el pecado. ¿Por qué? Porque ahora, como lo dice el texto, somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Para el creyente, el pecado es algo que no desea hacer. Para el creyente es algo en lo cual no practica. Su deseo interior es no pecar. Entonces, a quienes el Espíritu Santo regenera, les implanta el principio de vida divina, la cual en el texto que vemos ahí, Juan la describe como simiente. Así como el nacimiento humano resulta de una semilla implantada que crece hasta convertirse en una nueva vida física, así también es la vida espiritual,
que empieza en el momento de la regeneración, en el momento que esa persona ha nacido de nuevo. Ese nuevo nacimiento proporciona la mente de Cristo, a fin de que se puedan entender los pensamientos de Dios. Libera y activa la voluntad esclavizada, anteriormente incapaz de obedecer a Dios, pero que ahora puede hacerlo de forma libre y voluntaria. Juan nos dice que existen dos grupos, los hijos de Dios, los hijos del diablo, que los primeros exhiben el carácter justo de Dios. ¿Por medio de qué? De la obediencia a la ley. Pero también Juan dice que allí hay otra prueba de ese desarrollo de vida cristiana, y es la manifestación del amor. Porque aquel que no hace justicia y aquel que no ama al hermano está engañado, no es de Dios. Y el pecado sigue reinando en la vida de esa persona. Así que un hijo de Dios, con la obediencia, que eso lo lleva a las buenas obras y al amor fraternal, está mortificando el pecado. Un hijo de Dios, con la obediencia, que solo lleva a las buenas obras, y el amor fraternal, está mortificando el pecado. Sin embargo, dentro de los creyentes, a veces ocurre que esa persona se parece más al mundo que una persona que Dios ha rescatado. ¿Por qué? Por la queja, por la murmuración, por el chisme, por todo eso. ¿Qué debe hacer? Bueno, un hijo de Dios debe arrepentirse de sus pecados, acudir a los medios de gracia y vivirlos. Recuerda, ¿qué quiere la carne? Que no practiques los medios de gracia o no lo hagas de forma diligente. Pero si tenemos al Espíritu Santo, lo vamos a hacer y vamos a disfrutar esos medios de gracia para poderlos vivir y representar a Cristo. Recuerda, la carne no quiere los medios de gracia, no los quiere, tanto privados como públicos. Por eso siempre estará allí esa lucha. Pero si somos hijos de Dios, tenemos al Espíritu Santo, hemos nacido de nuevo, vamos a poder perseverar y seguir adelante. Por ejemplo, cuando vienen los malos pensamientos, esa persona entrenada en los medios de gracia los va a combatir con la misma palabra de Dios. Cuando se quiere hablar mal de alguien, ese cristiano más bien va a recordar que la Biblia dice, ora sin cesar, y que más bien debe orar por esa persona. Ese cristiano tendrá presente que la comunión es un beneficio y un crecimiento, y que esa comunión tiene un énfasis en el día del Señor. Entonces, ¿qué hará en el día del Señor? Buscará cómo animar, cómo orar y cómo exhortar a sus hermanos bajo el mandato del amor. ¿Cierto? Porque, como vemos allí, la comunión es muy importante. Hay beneficios en la comunión. Y cuando nos reunimos todos, hoy estamos todos, hoy es el día del Señor, para no desaprovecharlo. Porque dice que si no amas a tus hermanos, estás engañado. Recuerda, la carne no quiere porque la carne es egoísta.
La carne es egoísta, no quiere en mi tiempo. No quiero nada de eso. Espérate un momento, en mi tiempo estás pecando. Vives con el pecado a tu alrededor. Pero hay esperanza. Si tú te arrepientes. Porque ¿qué va a ocurrir si no practicamos con diligencia esos medios de gracia? Pues nuevamente llega la falta de contentamiento, la frustración, la ansiedad, y eso persigue a esa persona. ¿Cuál debe ser mi actitud? Si entiendo que estoy en un mundo caído, sí me dice eso la Biblia, pero mi actitud es de paz y esperanza. Esa debe ser nuestra actitud. Debemos tener mucho cuidado porque el pecado, las tinieblas, la carne son muy astutos y entonces pensamos que la envidia, la amargura, el chisme, el orgullo, la desconfianza a Dios, la desconfianza a su palabra, el no creer en sus promesas, eso no tiene mucho problema. Pensamos lo siguiente: ¿me puedo enojar con un hermano? Porque eso es preferible que matarlo. Pero cuando hablamos mal de un hermano, estamos haciendo eso. Pero eso es lo que hace el pecado, distorsiona todo, absolutamente todo. Mira, somos hijos de Dios, la Biblia tiene promesas, ¿no las crees? Eso es desconfianza a Dios. Y somos hijos de Dios. Así que en esta parte final debemos meditar en lo siguiente. ¿Cómo decimos que somos cristianos si no reflexionamos en la ley de Dios? No para salvación, sino como un medio de santificación. ¿Cómo decir que somos cristianos cuando no tenemos buenas obras? ¿Cómo decir que somos cristianos si no compartimos con los hermanos en la fe? Eso es antibíblico, eso es algo que la Biblia no nos menciona. Pero frente a todo este panorama, para nosotros los cristianos, ¿qué tenemos? Es que debemos pedirle al Señor que podamos avanzar en ese entendimiento del pecado. ¿Y cómo lo hacemos? Meditando en la ley de Dios. Vuelvo y digo, no es para salvación, sino como un medio de santificación. Y eso nos pone a andar con el amor y las buenas obras. Y eso nos hace vivir en la esperanza del Señor. Pero hay que correr a Cristo. Hay que correr a Cristo. De lo contrario, todo sigue en un círculo igual. Por eso, Juan es muy alentador para el creyente y dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero si no nos hemos dado cuenta de los pecados y creemos que todo es una repetición, la ira, la queja, la murmuración, todo eso es pecado. El chisme, todo eso es pecado. Y como hemos presentado las consecuencias del pecado, unas palabras finales. Porque ¿sabes qué? Puede ser que en este lugar haya personas que todavía no tienen una convicción de pecado y no han clamado sinceramente por Cristo. Permíteme decirte lo siguiente: no vivas para ti, eso es desgastante. No sigas con el pecado a cuestas.
No sigas con la rabia, con el dolor, con la desesperanza. Eso es completamente desgastante. Más bien, confiesa tus pecados y mira por fe al Salvador. Haz eso y todo cambiará, te lo aseguro, porque eso dice la Biblia. Luchar en nuestras fuerzas es un desgaste. Por eso viene la queja, la murmuración, las divisiones, viene todo eso. Por eso. Pero correr a Cristo es esperanza. Así que deberías meditarlo. Y ahora en el tiempo que oramos, clamar por Cristo. Y hermanos creyentes, que el Señor nos permita realmente meditar en lo que es el pecado, en entender que con nuestras actitudes muchas veces deshonramos a Cristo y que fácilmente nos excusamos, fácilmente nos parecemos más bien a esas personas que desobedecen la ley de Dios. Tener al Señor es esperanza aún en medio de las pruebas y pruebas más difíciles que pueda ocurrirle a un creyente. Tener al Señor es esperanza y tener consuelo. Creyente, no dudes de las promesas de Dios. ¿Estás enfermo? Él es tu esperanza, Él es tu consuelo. ¿Tienes ansiedad? En Él puedes descansar. La palabra así lo enseña, así lo dice, cree lo que dice la palabra. ¿Tienes ansiedad? No acudes a la palabra, actúas en tus propias fuerzas, has pecado. ¿Has confesado ya ese pecado? La desconfianza ante Dios es un pecado. Hay que confesarlo. ¿Por qué lo dudas? ¿Acaso no tienes al Espíritu de Dios en tu vida? Si no, pídele, Señor, Espíritu Santo, convénceme. ¿Para qué seguir en propias fuerzas si tenemos esperanza? La esperanza es el Señor. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor en oración.